La tarde del día 13 de agosto de 1521, o bien Coatl, Yey Cali, día 1 Serpiente del año 3 Casa, el príncipe de Tlatelolco y último güey tlatoani de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc, a bordo de una canoa en el lago de Texcoco, es capturado por el capitán español García Holguín. Cuando es llevado a ver a Cortés, Cuauhtémoc, rindiendo la ciudad, le dice: «Ya he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi pueblo, y no puedo más. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame». Cuauhtémoc se refería a una muerte ritual, sacrificado ante sus dioses. Cortés, ignorante de las tradiciones guerreras mexicas, se negó a ello. Quizá Cuauhtémoc no sabía que con la rendición de México Tenochtitlán no solo caía el dominio mexica sobre los pueblos de la náhuatl, sino toda la cosmovisión del mundo que los mesoamericanos tenían de sí mismos. De ahí en adelante, ya nada será igual. Acompáñanos en el primero de 2 capítulos dedicados a revivir la historia de la caída de Tenochtitlán, donde revisaremos de forma cronológica todos los eventos, actores y consecuencias que significó la llegada de los españoles, ya hace más de 500 años, a las costas mesoamericanas. Así que, Macuauli Xihualacan, es decir, sean ustedes bienvenidos. Hola a todos, nosotros somos Alexaí el Imberbe y Dante el Caballero sin Caballo, dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreva a escucharnos. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia. Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo desde el Neolítico hasta la actualidad. Todo esto en un ambiente ameno e informal, porque hay muchas formas de contar una historia. Pero es mejor cuando es platicadita. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo José Tonatiu Guzmán Torres, que además de arqueólogo es muy buen platicador. Josué trabaja actualmente como arqueólogo submarino para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que aportar en el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Guzmán Torres, soy arqueólogo, trabajo para la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, yo estudié originalmente arqueología en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudié el bachillerato en la Universidad de Guanajuato, y después de terminar la carrera y hacer un poco de arqueología en el desierto, me aboqué por circunstancias extrañas del destino a hacer la arqueología debajo del agua, de barcos hundidos, de ciudades y asentamientos sepultados bajo las aguas, y de otras poblaciones y de otros contextos humanos, de otras poblaciones que se han desenvuelto cerca del agua, del mar o de la navegación. Actualmente me cabe en fortuna participar en un proyecto de investigación sobre la fundación de la Villa Rica y los primeros pasos de Cortés en Mesoamérica, que a la postre daría lugar al invento de la Nueva España y bueno, al surgimiento del México que todos conocemos y amamos. Muy bien, pues vamos a ver que ahora sí que todo tu expertise va a tener relevancia en sobre todo la parte culmen de este capítulo. Pero primero, Alexei, ¿nos puedes recordar las formas de contacto? Ustedes nos pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter y iVoox también como @hplaticadita o bien vía correo en historiaplaticadita@gmail.com. Pues sin más, vamos a dar comienzo a este primer episodio dedicado a la caída de Tenochtitlán y empezamos con nuestro primer tema, que es la llegada a las Indias. El primer antecedente de lo que podría ser la conquista de México Tenochtitlán es la llegada a América, o a lo que después se conocería o nombraría como América, por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. A partir de estas expediciones de Colón, se empieza a poblar pues muchas islas de las Antillas. Quizá una de las poblaciones más importantes fue la de La Española, que es la isla donde actualmente se encuentra Santo Domingo y Haití. El dominio castellano, porque pues España no existe como tal como nación. Era Castilla y León, ¿no? Y no es el país, sino la corona, la monarquía de Castilla. Busca rápidamente en América expandirse a nuevos territorios. Y pues claro, los expedicionarios lo que quieran es fama y fortuna, porque es el camino del éxito. Así es. Unos 20 años después de la llegada de Colón a América, la isla de Cuba se encontraba ya dentro de esta órbita española. Pero antes de continuar, vamos a conocer un poquito de la biografía de Hernán Cortés. ¿Nos quieres echar la mano con ella, Josué? Claro que sí. Pues bueno, Hernando Cortés, o Hernán para los compas, nació en la villa de Medellín, en Extremadura,
allá en España, probablemente a finales del mes de junio de 1485. Fue hijo de Martín Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro Altamirano. Por parte de su padre, Cortés era una familia de hidalgos venidos a la pobreza. Y pues bueno, por parte de su madre, doña Catalina Pizarro, fue pariente del que también sería el famosísimo conquistador del Imperio Inca, Francisco Pizarro, que unos años después que su primo, pues se aventaría a darse de hostias contra los indígenas en los Andes. Como otros hidalgos que no tenían patrimonio, ni grandes riquezas, ni terrenos para que heredar, el único patrimonio que su padre podía dejarle era la educación, hacerle que el pequeño Hernán sentara cabeza y obtuviera una carrera universitaria. Lo envió a Salamanca a estudiar leyes cuando tenía 14 años. Pero bueno, Cortés no era un tipo que pudiera estar sosegado en un aula. No tenía cabeza a él para estar encerrado escuchando latinejos durante varias horas. Bueno, al final de cuentas, Cortés no aguanta en la universidad y se va a la aventura. Intenta primero pasar a las Indias para participar en el reparto del enorme pastel que era el Nuevo Mundo, pero no tiene éxito. No tiene éxito en lograr el permiso de la corona para pasar al Nuevo Mundo, y también falla en su intento por unirse a las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que está peleando las guerras del rey Fernando el Católico en la Italia del Renacimiento. Pero Cortés, pues bueno, es un tipo que va a ser muy terco y muy tosudo, como lo vamos a ver en toda su vida, y no renuncia a su sueño de convertirse en un famoso conquistador. En 1504 finalmente logra pasar a las Indias y se instala en Santo Domingo, en la isla de la Española. Ahí el gobernador, Nicolás de Obando, le otorga la escribanía del ayuntamiento de la villa de Azúa y unos indios en encomienda, como pago por su participación en la pacificación de algunas regiones de la isla. Ya la historia más épica y militar y álgida del Cortés militar comienza hacia 1511, cuando se une a un tal Diego de Velázquez, que fue nombrado por el rey Diego Colón, hijo de don Cristóbal Colón, para acometer la empresa de la conquista de la isla de Cuba. Cortés se desenvuelve como un guerrero dentro de esta expedición, y bueno, una vez que han conquistado la isla, Diego Velázquez le premia con la alcaldía de Santiago de Baracoa, ciudad en la que Cortés se instala con su mujer legítima, Catalina Suárez, o Juárez, de Marcaida, y bueno, empieza a pasar sus años de encomendero en el Caribe. Pero bueno, el inquieto Cortés no podía quedar ahí, sino que tenía planes más ambiciosos. Es importante recordar que antes de la expedición de Cortés están las de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Sí, en realidad la de Cortés viene siendo como la tercera expedición. Y aparte es una medio ilegalona, porque haz de cuenta que, bueno, después del 10 de febrero de 1519, cuando era gobernador de Cuba Diego Velázquez, decide nombrar a Hernán Cortés como capitán de una de estas expediciones para el descubrimiento. Así es, y como no tenía a la mano a ninguno de sus parientes, pues no le quedó de otra más que nombrar a Hernán Cortés. Bueno, se firman unas capitulaciones, como una especie de acuerdos de cómo se iba a estar la cosa. O sea, como las reglas del juego, ¿no? Y esta firma se realiza el 23 de octubre de 1518. Bueno, lo que hace Diego Velázquez es darle un contrato, una serie de instrucciones a Hernán Cortés, que es lo que se supone que debe seguir en su viaje de exploración. Estas instrucciones que le da Diego Velázquez van a ser como la principal causa de la problemática que va a surgir entre los dos, porque pues obviamente van a quedar en malos términos, se van a pelear, y Diego Velázquez va a considerar realmente cambiar a Cortés como capitán de esta expedición. Entonces Diego Velázquez, en estas como reglas del juego, firma como adjunto al almirante, y comandante en jefe queda Diego Colón y Moniz Perestrello. Y todavía no tenía un nombramiento oficial de gobernador por parte del rey de España. O sea, como Diego Velázquez todavía no tenía como su nombramiento oficial, y firma solamente como adjunto del almirante de Diego Colón, que por cierto, Diego Colón era hijo de Cristóbal Colón. Uh-huh. Nadie sabe en realidad si estaban tan colones los dos, pero así les decían. Pues no tenía todavía el nombramiento, y de cuestión legal se va a aprovechar Cortés, que Cortés pues estaba acarreando agua para su molino todo el tiempo, Y pues empieza como a conformar la armada. 3 de los navíos los aporta Diego Velázquez, 3 los aporta Hernán Cortés, y cada capitán de los que participan en la expedición aportan el resto de las naves hasta llegar a 11 embarcaciones, las 11 naos. A última hora, Diego Velázquez cambió de opinión y decidió destituir a Hernán Cortés,
enviando a Amador de Lares a la entrevista y por otra parte bloqueándole a Cortés el que pudiera suministrar sus naves. Pero a Cortés como que le valió un montón y decide marcharse evadiendo pues las órdenes y pues básicamente le dice a toda la tropa pues vámonos ya. Sí, bueno, por ejemplo, el día que van a decirle ya los encomendados de acá de Diego Velázquez a Cortés que qué se trae, pues Cortés, rodeado de todos sus hombres armados, se para ahí en el muelle y les dice: pues perdonadme, pero todas estas cosas se pensaron antes de ordenarlas. ¿Y cuáles son vuestras órdenes ahora? O sea, básicamente se puso machito. El chiste es que Cortés se va, zarpan el 18 de noviembre de 1518 y pues se dirigen hacia dirección occidente. Pararon en la parte sur del puerto de la Trinidad y durante 3 meses estuvieron reclutando personas. Eso es muy importante porque los soldados reclutados no se trata como de miembros de un ejército profesional. No, son como soldados de la fortuna, básicamente. Ándale. Se me hace muy bien Piratas del Caribe cuando están buscando tripulación, así casi de que estás viendo así que sale. Imagínate tú, Cortés, buscando tripulación en una isla del Caribe apenas colonizada, así: pásele, llévele, tenemos expediciones al Nuevo Mundo, jama, riqueza, mujeres. Y pues nada, que juntó 550 expedicionarios, de los cuales 50 eran marineros y 16 de ellos eran jinetes, que de hecho aportaron su respectivo caballo. De hecho Bernal tiene una parte en la que te dice cada jinete, o sea, te dice el nombre del jinete y qué tipo de caballo tiene. ¿Y el nombre del caballo? Bueno, No, es que no tiene nombre del caballo, sino que nada más pone jinete y características del caballo. Mira, muy bien. Bueno, vamos a todo esto, ver quiénes viajaban con Cortés. La expedición de Cortés se formaba entre 450 y 550 hombres. Cortés los reclutó así como a lo largo de la isla y haz de cuenta que en su expedición se conformaba de 11 navíos, 3 de hecho los puso Cortés, 3 los puso Diego Velázquez y varios capitanes que podían permitírselo ponían su propio navío. Y además 15 caballos, esto nos lo cuenta uno de los integrantes que es Bernal Díaz del Castillo. De hecho Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España nos cuenta: nuestras armas, lanzas, escopetas, ballestas, rodelas y todo género de ellas. Con ellas dormíamos y caminábamos, y calzados nuestros alpargates, que era nuestro calzado, y como he dicho siempre, apercibidos para pelear. Bernal Díaz del Castillo es quizá uno de los integrantes más importantes de la expedición, no solamente por el testimonio que nos dejó, sino porque pues, según él, es el soldado más experimentado. Ya había participado en las 2 expediciones anteriores, la de Grijalva y la de Hernández de Córdoba. Y bueno, este personaje, nacido en Medina del Campo, ahí en Castilla, era el más viejo de los expedicionarios, sobrevivió a todo el proceso de conquista, escribió este libro en el cual pues da su relato como para que se le reconozcan sus méritos durante la campaña y de paso tirarle caca a otro historiador que es López de Gómara. Otro de ellos fue Pedro de Alvarado. Alexei, ¿nos puedes contar un poco de Pedro de Alvarado? Pedro de Alvarado nació en Extremadura, que es una parte de España. Bien extrema y dura. Y pues él participó en la conquista de Cuba. De hecho, él es de los más peleoneros de toda la historia de la conquista de América. Y él participó también en la expedición de Juan de Grijalva. Y al parecer fue llegado a ser nombrado, o sea, le pusieron como de apodo Tonatiuh. Sí, es el nombre del sol en náhuatl, por sus cabellos rubios. Sí, era rubio o pelirrojo, no sé si tenía esa sensación, pero sí, creo que sí le decían Tonatiuh. Mi compa el Tona. Entonces, ha sido considerado como el segundo conquistador en importancia, pues solamente después de Cortés, pues él siguió participando en varias campañas. Él participó en la toma de Tenochtitlán, en la conquista de Guatemala, en la de Perú, en la de lo que actualmente es el territorio de Zacatecas. Pero, y en esta última, donde es Zacatecas, que en ese momento va a ser llamado Nueva Galicia, parece que muere aplastado por un jinete. Muy bien, entonces Cortés sale finalmente de Santiago, donde estaba reclutando tropas, y se dirige hacia la isla de Cozumel. La embarcación de Pedro de Alvarado llegó a Cozumel 2 días antes, lo cual molestó a Cortés. Mandó castigar al piloto por llegar antes. Nada más como dato curioso, si tú lees las cartas, dice la isla de Cozumel y en otras fuentes se habla de la isla de Yucatán. Esto es importante porque nos dice como cuál es el estado del conocimiento geográfico del continente. Así es, o sea, no sabían que era una península, o sea, seguían pensando que era una isla. Pero bueno, continuando, de la expedición de Hernández de Córdoba llevaban al intérprete bautizado como Melchorejo.
y de la expedición de Grijalva a una esclava jamaiquina. Cortés envió intérpretes en busca de los jefes mayas de la isla para ver si la visita podía ser de carácter pacífico. Al principio, el jefe supremo, o Alan Uynik, ahí disculpen la pronunciación, sí, no, cuidado del maya, y los jefes secundarios, o Bataf, de la isla, se negaron a entrevistarse con los españoles. Sin embargo, 3 días después, se presentó ante Cortés una persona que se dijo señor de toda la isla, y tras una larga charla, Cortés le habló sobre el rey de España, el monarca de Castilla y de la fe católica, además de recalcar sus intenciones de carácter pacífico, si todos pues se volvían vasallos del monarca. El jefe le respondió que aceptaba las condiciones y mandó hablar a los jefes secundarios de la isla, y unos días después, al parecer, pues como que todo el mundo primero se escondió de que estaban los españoles de ¿qué onda con estos? Pero conforme vieron que la cosa se podía dar de forma pacífica, es que las ciudades que estaban ahí empiezan a recuperar su vida. Así es. En este lugar, además, Cortés confirmó la presencia de otros 2 españoles que habían naufragado hace 8 años en el Golfo de Darién y habían sobrevivido en un bote arrastrados por la corriente hasta las costas de la península, donde pues, fueron hechos prisioneros por los mayas. De estos náufragos ya había escuchado hablar Cortés en Cuba y quería contactarlos para poder rescatarlos. Y pues por la recomendación de este jefe maya, Cortés envió cuentas verdes como pago de rescate a los captores y escribió una carta dirigida a los náufragos. Envían las cartas, el pago del rescate y 2 barcos para que se acercaran lo más posible a esas costas para poder recogerlos. Se da una espera de 6 días en esta costa y no se tiene noticia. Como la situación como que estaba estancada, ambas naves regresan a Cozumel y le notifican de la situación. 2 días después, Cortés decide continuar con su trayecto hacia Veracruz. Bueno, lo que sería Veracruz, porque todavía no la fundó. Bueno, sí. Sí. Sin embargo, pues el más tiempo los obligó a detenerse en la costa de la península de Yucatán y tuvieron que regresar a la isla para reparar la embarcación capitaneada por Juan de Escalante, que se había dañado. Al día siguiente finalmente llegó a una isla, una canoa con nativos, y el que era pues uno de esos náufragos, que era Jerónimo de Aguilar, que por su aspecto, o sea, ya estaba como que bien tropicalizado, ya lo confundieron con uno de los mayas. Entonces él se entrevista con Andrés de Tapia, luego es llevado ante Cortés y se incorpora a la expedición como un traductor entre el castellano y el maya de la zona yucateca. Sí, todavía no eres español, era castellano, sí. No, perdón, el maya de la zona yucateca y el castellano. Claro, o sea, y era dialecto, ¿no? De la zona. Claro. Ahora, Aguilar declaró haberse entrevistado con otro compañero náufrago sobreviviente, que era Gonzalo Guerrero. Pero como Gonzalo ya se había adaptado a la vida en la cultura maya, prefirió quedarse en Yucatán. De hecho, él hasta se queda y va a ser partícipe de resistencias en futuros conflictos. Es como que no se tiene como una fuente fidedigna, pero se cree que en efecto murió combatiendo a los españoles. El chiste es que el 4 de marzo de 1519 los conquistadores españoles zarparon de Cozumel y dejaron atrás lo que creían que era la isla la isla de Yucatán. Y pues ya la flota sigue su viaje, es como viaje de costa. Ajá. Por lo que hoy en día es el estado de Tabasco. Sí. Y pues en un lugar que se llama Potonchan, que creo que ahora es Cabo Catoche. Sí. Decidieron aprovisionarse de agua y comida. Entonces, bueno, el intérprete maya aprovecha la oportunidad de escapar y aconsejó a los mayas chontales realizar un ataque. Sin embargo, estos se negaron. El intérprete maya que traían en la expedición pues hace lo más sensato que tenía en ese momento, y era escaparse. Entonces va alertando a los mayas de la región a que pues tienen que atacar a los invasores, que no se crean, esto que lo otro, y bueno, va previniendo a los habitantes de la zona a que pues no sean tan amigables con pues, los españoles, ¿sí? Pues una vez que se presentan, ahora sí, los indígenas de la zona, sí se niegan a someterse a la corona española, y pues va a pasar una batalla que se conoce como la batalla de Centla.
Se ha dicho que en esta batalla la victoria española se debe a la superioridad de las armas, lo cual es un poco... se puede poner en entredicho, Sí. porque como ya vimos, el armamento no es como el más moderno de la época en ese momento. Sí, además no eran soldados profesionales, eran casi soldados de la fortuna. Ajá, pon tú que sí hay un impacto psicológico porque es la primera vez que hay armas de fuego Y caballos. ¿No? pero no hay que pensar que llegó un tercio español, ¿no? O sea, vamos. Entonces, el punto es que si bien hay un factor psicológico importante en esta batalla, no lo puedes extender el argumento a todo el proceso de la conquista. Pero bueno, continuando. Se da la batalla, hay una victoria española y para celebrar como la victoria se va a oficiar la primera misa católica en lo que sería la Tierra firme, España. ¿no? De la Nueva Ajá. España. Así es. Y se crea el poblado de Santa María de la Victoria, que más tarde va a ser la capital de la provincia de Tabasco. Y bueno, esta victoria es importante, pero cuéntanos por qué, Josué. Bueno, principalmente porque a raíz de la victoria de las tropas castellanas, entre los regalos que recibe Cortés está 20 muchachas. Entonces, este grupo de 20 mujeres, que es entregada a los conquistadores, una de ellas destaca por su inteligencia despierta y por su habilidad con las lenguas extranjeras. Es una chica de 20 y tantos años que le llaman Malintzin. Los españoles la van a castellanizar como la Malinche y finalmente la bautizan como Doña Marina. Esta chica que habla maya y náhuatl va a ser una pieza clave para entender a las sociedades que va a ir encontrando la tropa expedicionaria cortesiana conforme vayan tierra adentro. Porque a partir de de los territorios más hacia el occidente de las tierras chontales, se habla náhuatl y una variante del náhuatl. Entonces Marina traduce del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar, para que finalmente Jerónimo de Aguilar traduzca del maya al castellano para Cortés. Era como triple traducción, ¿no? Era como Sí, exacto, entonces era un doble teléfono descompuesto. Cuando se da ya esta como pacificación, o ya quedamos tablas de mujeres, yo digo que sí, al rey de España, ahora sí va a dirigirse Cortés, nuevamente embarcado, hacia lo que sería pues las costas de lo que actualmente conocemos como Veracruz. La Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica es una cosa curiosa, ¿no? Pues la segunda fundación de Veracruz realmente, y va a tener un peso especial en la historia inicial de la conquista. Bueno, para empezar, la fundación de la Villa Rica obedecía a varios factores. En primera instancia necesitaba Cortés sentar una base de operaciones, una primera base de operaciones que le permitiera una puerta al Atlántico y a la comunicación con España y con el Caribe, quizá una base de refugio en dado que las cosas fueran mal tierra adentro. Y por el otro lado, también necesitaba fundar un ayuntamiento para procurarse... Bueno, espera, eso soy muy fan. Por otro lado, también requería la fundación de una institución legal en la Villa Rica que le diera legalidad a su propia empresa y a él como capitán general de la expedición. El 2 de abril de 1519 llegan a las costas al norte del San Juan de Ulúa y desembarcan un Viernes Santo de ese trascendental 1519. Cortés, con tambor batiente y heraldos y todas las banderillas que traían, hace este juramento oficial de fundar la ciudad y puerto, de fundar la Villa Rica de la Veracruz, en honor al día, que la verdadera cruz se apareció al mundo, el Viernes Santo, y funda un cabildo que queda directamente supeditado a la corona castellana. Así ya es, no ni al gobernador. Discúlpame que te interrumpa, José, pero esto sí, es claro. uno de los movimientos más importantes, porque al fundar un ayuntamiento dependiendo directamente de la corona del rey, o del rey, se está saltando la autoridad de Velázquez, que está en Cuba. Entonces, de este modo, Cortés ya no le debe obediencia a Velázquez, sino pues al rey directamente. ¿Es correcto? Exactamente, es justamente esa trampa legal que hace Cortés
para, a los ojos de su tropa y de todos los escribanos, actuar conforme a las leyes de Castilla. Sí, están pagando ahí los años o meses que estuvo en Salamanca. desquitó el encierro de la universidad. Sí. Bueno, para esta parte tenemos como las dos perspectivas de primera mano de cómo fue la fundación de Veracruz. En este caso tenemos la de Hernán Cortés y la de Bernal Díaz del Castillo. La de Hernán Cortés en sus cartas de relación, que de hecho vamos a mencionar un poquito más adelante, él menciona, abro comillas, comenzó una gran diligencia a poblar y fundar una villa, a la cual puso por nombre la rica villa de la Veracruz, y nombrónos a los que presentes suscribimos por alcaldes y regidores de la dicha villa, y en nombre de vuestras reales altezas recibió de nosotros el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y suele hacer. Y también tenemos el testimonio de Bernal, que no sé si quisieras leernoslo tú, Josué. Ordenamos de hacer y fundar y poblar una villa, que se nombró la Villa Rica de la Veracruz, porque llegamos jueves de la cena y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz. Fue rica por aquel caballero, en el otro capítulo mencionado, que se llegó a Cortés y le dijo que mirase las tierras ricas y que supiese bien gobernar, quiso decir que se quedase por capitán general. Ya explica que fundada la villa y pues hicieron nombrar alcaldes y regidores para de esta forma, como tú mencionaste, darle un carácter legal a la expedición, y de esa manera yo puedo decir, o bueno, Cortés podía decir, ¿saben qué? Yo ya no tengo problema con Diego Velázquez, yo estoy trabajando para la corona y me puedo ir a conquistar por ahí. Así es, para legitimar este nuevo ayuntamiento va a ser necesario que formalmente se dé una aprobación de la corona, por lo que 2 meses después de esta fundación se va a enviar una embajada a Carlos I de Castilla para informarle de que ya fundaron una villa en su nombre y que ahora sí nomás nos dé permiso en privilegios y concesiones reales. Si alguien como que quisiera ahondar en esto, ustedes pueden como encontrar las cartas de relación de Cortés en casi cualquier librería, pero no voy a decir ninguna en específico porque ninguna me paga por decirlo. Así es, y no nos paga. Por ejemplo, uno de estas pues privilegios o permisos que tenían al ser autorizado como una ciudad fundada efectivamente en nombre del rey, era el de pacificar, comillas, las nuevas tierras. Obviamente esta pacificación podía ser pues, por medios pacíficos, así como muy pacíficamente acordó con los indígenas de Yucatán, y como posteriormente muy pacíficamente tendría que acordar con otras. Te voy a pacificar a la fuerza. Sí, les enseñaremos nuestros medios cristianos por la fuerza. Muy bien. Aquí es donde Cortés, en esta zona, pues va a contactarse a lo mismo que lo hizo cuando estuvo en la península de Yucatán, pues va a buscar contactarse con los jefes de la zona. Y bueno, la zona de influencia más cercana a donde se encontraba va a ser la zona de Zempoala, o Zempoali, que viene del nombre pues Zempoali, que significa 20, y Atu significa agua, o sea, es 20 aguas. Entonces, es el nombre que se le daba porque estaba pues, rodeado de varios. Mal se ha afirmado que el cacique gordo, como despectivamente se referían los españoles a él, no es que neta se llama el cacique gordo, así es como los españoles le dicen por llevadotes. Se ha dicho que este era totonaca y era tributario de Moctezuma, cosa que parece que no es cierto, sino que pertenecía a un pueblo que hablaba náhuatl, incluso era de los pueblos náhuatl, y que no era tributario directo de Moctezuma, pero sí tenía como proyecto con él. Ajá, o sea, vio más bien en Cortés la oportunidad de aumentar su influencia política en la zona y de poder enfrentar militarmente a los mexicas si era necesario. Así que pues sí entabló amistad específicamente con los expedicionarios, a los que les dio pues, alimentos, refugio y lo más preciado, información. Pero los españoles bien vivos interpretaron como estos signos de amistad, tipo, sí, ya es siervo del rey de Castilla. Sí, seguramente no recuerdo porque seguramente aceptó la servidumbre al rey. Nos dio agua, ya es propiedad. Sí, ya nos dio agua, nos dio sal y ya estuvo. Entonces ellos interpretan que ya el cacique gordo es siervo de Carlos I.
Por cierto, decimos Carlos I de Castilla. Carlos V es por el Sacro Imperio Romano Germánico. Y por el chocolate. Entonces, pues bueno, regresando. Entonces, los españoles les cayó súper bien esto, porque el campamento de Veracruz estaba súper improvisado, no tenía recursos, era una friega. Sí, pues venías con lo opuesto. Ajá, era bastante precario. Sí, y además Cortés, hay que recordar que estaba en un viaje con una expedición como de descubrimiento. No tenía planteado en esa expedición de, voy a conquistar un imperio. Sí, y aparte es como de que estás acampando en Veracruz y también te expones a las enfermedades de la zona tropical. Así es. Entonces, a partir de este momento, la expedición española va a ser dependiente de los recursos que puedan proporcionarles los indígenas. Ajá. Sí, porque pues no es como que los españoles se pongan a sembrar, a cazar, todo eso para poderse estar manteniendo, exactamente. Así es. Entonces, estando en Zempoala, va a pasar uno de los hechos pues que va a desencadenar pues lo que sería complejo la cuestión conquista de México. ¿Nos puedes hablar un poco de ello, José? Bueno, los gobernantes de esta zona de Zempoala ya habían conocido a Juan de Grijalva, logrando pues una buena relación con los españoles. Tecutli, que es como se llamaba el gobernante de Zempoala, fue descrito como pues este hombre gordo, ¿no? Porque pues tenía pues alguna dificultad para desplazarse. Durante esos días llegaron algunos recaudadores de Moctezuma que pues se cree que venían a cobrar los tributos que los zempoaltecas pues deberían dar a los mexicas. Hablamos anteriormente de que los zempoaltecas en realidad pues no eran tributarios, pero bueno, el hecho es que hubo unos emisarios que llegaron por parte de Moctezuma. Cortés pues desaconsejó recibir con buenos ojos a estos emisarios de Moctezuma. Con esto lo que buscaba Cortés era como jugar un doble papel. Se entrevistó con estos emisarios y puso a dos de ellos en libertad, fingiendo no reconocer pues, la actitud de los zempoaltecas. Sin embargo, envió un falso mensaje de paz a Antonio de Tenochtitlán, prometiendo ayudarlo para someter a esos pueblos alzados. Entonces se está haciendo un doble juego de que le dice a los zempoaltecas: Simón, ahorita nos pegamos a los Tenochca. Y a los Tenochca les dice: mira, estos se quieren poner muy al tiro, te ayudo a... Así de, no, mira, estos de aquí se están poniendo un tiro, ¿no? Bueno, Tenochcas, mexicas, para este caso vamos a hacerlo mismo, ¿no? Son mexicanos también. Sí. Sí, es que bueno, Tenochtitlán es la ciudad. Los mexicas son básicamente Tenochcas y Tlatelolcas. Ajá. Pero para este punto los Tenochcas pues, ya conquistaron a los Tlatelolcas. Sí, entonces podemos decir mexicas. El rincón de la... ya, continuamos. Bueno, perlas de sabiduría. La estrategia de Cortés, como ya dijimos, era pues jugar este doble juego, ¿no? Tener tanto contentos a los mexicas y tener contentos a los zempoaltecas, ¿no? Por lo tanto, cuando llegó una segunda embajada de Moctezuma, esta vez al mando de... llegaron con regalos y agradeciéndole pues el apoyo que Cortés le quería brindar para pues castigar a esos pueblos que se querían alzar. Entonces Cortés empieza a dialogar con ellos y lo que sucede es que pues se puede como se empieza a hablar de que se liberen a los 3 recaudadores entre comillas, y ya de esa forma el emisario Tenochca regresa a Tenochtitlán, según muy feliz del acuerdo que había llegado o del diálogo que había sucedido con Cortés. Hay que recordar que todo lo que se dice aquí se dice desde la perspectiva española. Ajá. Entonces hay que tomarlo con pincitas. Sí, o sea, no tenemos otra visión más que lo que tenemos las narraciones. La cosa es que Cortés va a seguir como con este juego diplomático y va a llegar a un punto en el que 30 pueblos, al parecer, se reúnan en Zempoala para sellar una alianza y unirse a Cortés en la conquista con Tenochtitlán. Entonces, ¿Cortés qué hizo? Llegan los enteros de Tenochtitlán, les dice que Cortés les va a ayudar, se van los emisarios y ahora sí ya puede juntar el ejército con más seguridad y tiempo de acción. Así es. Estos pueblos aportaron cerca de 1,300 guerreros a la empresa de Cortés. Sus comandantes principales fueron Mamexi, Teuc y Tamali. El acuerdo se realizó sobre las bases que una vez derrotados los mexicas, la nación totonaca pues sería libre de cualquier tribu. Una especie de hombre que también
o bueno, un hombre con un oficio muy particular que también aportaron son los tlamemes. Los tlamemes son básicamente cargadores expertos. Ajá. Haz de cuenta que como no hay grandes animales para el transporte, en Mesoamérica Claro. lo que se hacen son técnicas para cargar. Esos los tlamemes son estas personas que son muy buenas para cargar cosas. Así es, y creo que sigue subsistiendo el nombre de tameme en algunos mercados públicos, donde los tamemes son los que cargan las mercancías. Ajá, e incluso hay testimonios de cómo algunos españoles, creo que a Cortés, incluso los llevan en vez de su caballo, en va en su sillas, ¿no? tlameme. Va en silla, Entonces, bueno, en su silla de manos. Y ahora sí, es en este punto de la historia donde bueno, más polémicas que hubo en esta llamada conquista y es la quema de las naves. Cuéntanos de ello. Bueno, siempre es espinoso hablar del mito fundacional de la conquista de México, ¿no? Pero bueno, claro, este mito de la quema de las naves que se ha impregnado en canciones, en nuestra literatura, ya así más marrullera y cursi. Pero bueno, también tiene su origen en este punto nodal, ¿no? de la temprana conquista. Como habíamos dicho, pues bueno, la Villa Rica la funda Cortés con un doble propósito. El primero, y más importante ante todos, es restituir a los ojos de su tropa y de las leyes la honra y la legalidad de su empresa ante el rey y ante Dios, ¿no? Sí, con el rompimiento de Velázquez, algunos pensaron que quedaban como traidores. La supeditación directa a la corona de Carlitos I, o el quinto, que era un morro de 19 años para este entonces, bueno, con esta acción reparaba la lealtad a España. Y pues bueno, al haber fundado la Villa Rica en un día Viernes Santo, pues quedaba claro que estaba bien con Dios y todas las potestades celestes. Pero bueno, Cortés no solo quería tener un asentamiento de nombre y fórmula, así sobre el papel, como muchas otras ciudades se habían fundado en América, sino que quería plantar una base de operaciones, dejar una plaza fuerte militar, fuerte, ¿no? Que permitiera la comunicación con el Caribe y con el Atlántico. Y bueno, y que también sirviera contención al inminente contragolpe de Velázquez, que estaría bastante molesto y enojado. Pero bueno, para ello, para poder lograr aventarse de cabeza en su empresa de la conquista de España, necesitaba contar con la lealtad total de su ejército y asegurarse que ninguno de sus hombres sucumbiera a la flaqueza de echarse atrás si es que las cosas se ponían feas. Bueno, entonces con este objetivo en mente, ideó y puso en operación otro arriesgado y medio marrullero plan. La única manera en que podía dejar claro a todo el mundo que no había posibilidad de volver atrás era cortar los medios de escape, lo que implicaba destruir los buques en que habían llegado. Entonces, pues que así fuera. Se llevó a cabo entonces el celebérrimo episodio de la destrucción de las naves, que después va a ser enaltecido, como decíamos, al rango de mito fundacional de la conquista, ¿no? La leyenda cuenta, para hacer todavía más grande la épica y el drama del suceso, que Cortés, pues, incendió su flota, que pegó fuego a sus barcos para reducir a cenizas las esperanzas de huida de los soldados con menos cojones, menos valientes. Y bueno, claro, cuando uno lee esto, cuando uno escucha relatar esta historia, pues claro que pues, emociona, ¿no? Uno puede imaginarse a Cortés así en su armadura, besándose las barbas de pie en la playa de Villarrica, viendo cómo se queman 10 de sus 11 barcos. Y cuando de repente se encuentra rodeado de soldados y marineros estupefactos y hediondos, que al ver la quema de sus naves de pronto comprenden que están solos en el universo y que entonces ya solo dependen de ellos, de sus propias fuerzas y sus propios recursos, para salir adelante en la loca aventura de la conquista en la que se han metido. Cortés, podemos imaginárselo así, sonriendo maquiavélicamente para sus adentros, pensando que está logrando sus planes. Pero bueno, la historia no va tan por ahí. La culpa del mito de los escritores. Ajá, sí, no. Pero no, o sea, realmente, exacto, es culpa de los poetas del romanticismo español del siglo XIX, que pues bueno, quisieron echarle de flores de más a su pasado colonial imperialista. Bueno, entonces, si no fueron quemadas, ¿qué pasó con estas naves de Cunapá? Exacto, bueno, es cuando la reflexión nos lleva primero a clavarnos en las fuentes históricas. Volvemos a los vatos pues que hicieron la conquista, los que estuvieron presentes en los sucesos y que dejaron su testimonio. Cuando nos clavamos en ellos descubrimos que en ningún lado, en ninguna parte se habla de que se quemó las naves, de que esto en realidad fue un invento, como una especie de publicidad
que se dio después para enaltecer la figura de Cortés, ¿no? La historia verídica que cuentan Bernal Díaz del Castillo, el mismo Cortés en sus cartas de relación, el viejito Díaz del Castillo y su tirándole a su archienemigo López de Gómara, e incluso a otro conquistador, Diego de Ávila, para lograr la destrucción de sus barcos de manera pacífica, sin arriesgarse un motín. Cortés comenzó a esparcir el rumor de que las naves estaban en pésimo estado de conservación por la travesía, que los gusanos de mar habían perforado los cascos de las naves y las habían dejado como queso suizo. O sea, que se hundirían a la primera borrasca, que se pudrirían con el calor y la humedad jarochos, y que a final de cuentas más valía tirarse en la panza de un tiburón o de un barranco que embarcarse en esas cáscaras de nuez a punto de la ruina. Eran barcos que habían cruzado el océano hacía quizá 20 años y habían estado expuestos a las aguas tropicales del Caribe, que, si eso es cierto, están infestadas de teredos y de otros organismos xilófagos, es decir, que carcomen la madera de los cascos de las embarcaciones. El chisme que se inventó Cortés empieza a regarse entre la tropa y las tripulaciones, y poco a poco empieza a cobrar adeptos. En medio de la inquietud general sale Cortés con otra de sus ideas geniales y les dice: queridos baturros, estos barcos están que se pudren. De que se hagan caca entre las olas de la mar, es mejor aprovechar nosotros, pobres pecadores, sus maderas y fierros y cuerdas y lonas y esas cosas, pues para construirnos unas cabañitas decentes y un fuerte que no se deshaga con el primer estornudo del enemigo, joder. Les dice a sus órdenes: ok, vamos a dejar un barco, el mejor conservado de todos, para que sea nuestra comunicación con el mundo exterior. Y justo como decíamos hace un rato, justo con este barquito manda al legendario Antón de Alaminos, un piloto que ya ha venido con Cristóbal Colón, lo manda de regreso a España, llevando a Carlos V, a Carlos I de Castilla, la primera carta de relación, y en que la que don Hernán le manda para poner al corriente de lo que pasa en este rincón del mundo, junto con algunos regalitos quitados a los chontales y a los mayas, para que el rey se ponga bien contento y así les envíe pronto refuerzos y suministros de guerra. Entonces, pues, esta es la tirada de Cortés, ¿no? Con esta línea única de comunicación, Naratón va a estar bajo su control directo. Y bueno, en cuanto a los otros barcos, como ya había esparcido este rumor y había logrado que los marineros y las tripulaciones creyeran que ya era una trampa mortal, cuenta que empiezan a darlos al través. Cuentan los cronistas citados, López de Gómara y Díaz del Castillo. Dar al través es una expresión marinera de la época que implica que las naves fueron puestas de través a las olas, es decir, que fueron inutilizadas. Los buques de la Armada Cortesiana no fueron quemados para nada en un súbito áctico, sino que fueron barrenados, es decir, los tripulantes taladraron orificios en los cascos desde adentro para que se inundara el interior, la bodega y la panza de los barcos, y así estos fueran encallados en la costa. Es decir, que fueron semihundidos y atascados cerca de la playa, no quemados. Y esto, bueno, claro, tiene lógica. Contando que Cortés acaba de llegar a un nuevo mundo, no dispone de materiales para construir nada y de repente quiere levantar un pueblo, pues bueno, ¿de dónde va a sacar materiales de construcción? De sus barcos. Va a desguazar y a lijar todo material que pudiera servir para levantar el asentamiento y el fuerte de la Villarrica y todo aquello que pues le pudiera servir en la empresa de la conquista militar que comenzaba. Todo aquello que le sirviera: maderas trabajadas, cuerdas, lonas, poleas y mucho hierro en forma de clavos, pernos y herrajes. Todo eso le va a servir para levantar la Villarrica y para fundir balas para los arcabuces, espadas para las tropas, hachas y alabardas a partir de los mismos clavos y de los fierros que transportaban los barcos. Entonces, pues claro, vemos que incendiar las naves hubiera sido una burrada, deshacerse de todo ese material utilizable, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar este primer episodio hasta este suceso, hasta la llamada quema de las naves, y vamos a pasar a nuestra sección de Historiando Ando. Esta sección de Historiando Ando es quizá una de las más ñoñas que vamos a abordar en este programa. Pues vamos a ver cuál es... Más todavía. Porque vamos a ver un poquito de cómo están los estudios de arqueología en torno a el estudio de la conquista de México Tenochtitlan. En este caso, nuestro invitado Josué, pues no sé si el término sea correcto, es un arqueólogo marino. ¿Arqueólogo submarino?
Subarqueólogo marino. Sí, es Subarqueólogo. subarqueólogo, subhumano. Submarinólogo, arqueólogo. La etiqueta que nos ponen para clasificarnos es arqueólogo subacuático. Ah, muy bien, eso. Pues bueno, Josué es un arqueólogo subacuático y pues tuvo la fortuna de participar en una expedición en la que se cree podría pues aportar un poco de luz sobre esto, este mito de la quema de las naves. Tomando precisamente este punto de la destrucción de las naves como un símbolo, digamos, de la creación de la Nueva España después del México moderno, un grupo de arqueólogos marítimos y subacuáticos, tanto norteamericanos como mexicanos, conformamos un equipo de investigación para un proyecto abocado a buscar las primeras huellas de Cortés en Mesoamérica, ¿no? A partir de la fundación de Villarrica. Entonces, basado ya en los estudios que un historiador veracruzano del siglo XIX, un tal don Francisco del Paso y Troncoso, había identificado el lugar de la actual aldea de pescadores de Playa Villarrica como el original sitio de la fundación de la Veracruz de Cortés, nos decidimos a desarrollar un estudio de la zona enfrente de ese pequeño puerto. Ahora, para ello teníamos que empezar a tejer una red de hipótesis cada vez más ñoñas. Aunque bueno, yo quisiera mencionar algo, que del Paso y Troncoso justamente lo que encuentra es que la actual ciudad de Veracruz no puede ser la Villa Rica de la Veracruz fundada por Cortés y punto de desembarco, ¿verdad? Exacto, sí, justo ese es uno de los principales aportes del Paso y Troncoso, que nos llama la atención sobre ese particular, que la Veracruz actual, la que todos conocemos, en realidad no es la Veracruz original, es la cuarta Veracruz que fue trasladada de ese lugar hasta 1599. Eso quiere decir que no es la Veracruz. No es la Vera Veracruz. Exacto, no es la Vera Veracruz, es una estafadora, no le crean a los jarochos. Pero bueno, entonces, comenzando nuestra red de hipótesis y de presupuestos y asunciones, lo que queremos buscar, nuestro primer objetivo, o nuestro objetivo principal, es encontrar un pedazo de alguno de los barcos de Cortés. Esto porque, bueno, como somos arqueólogos ñoños, lo que más nos interesa, más allá de la anécdota y de la epicidad de la historia, es conocer a las personas que estuvieron detrás de estos sucesos. Particularmente, lo que nos interesa es conocer las técnicas y el conocimiento de construcción naval, de cómo armaban los barcos, la gente de la península ibérica a finales de la Edad Media, es decir, entre el siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Estos son barcos que, pues bueno, son revolucionarios en la historia del jodido mundo náutico, porque son equivalentes a las naves interplanetarias de hoy en día. Eran capaces, los únicos vehículos capaces de interconectar dos mundos culturalmente y biológicamente muy separados, como lo eran Europa y Asia, de la América y las Antillas. Al conocer las características de la construcción, cuáles eran las técnicas que ocupaban, qué clavos lo hacían, cómo hacían los clavos, cómo dejaban el mineral, qué maderas utilizaban, podemos llegar a conocer más íntimamente a estas sociedades que se lanzaron al mar y que lograron conquistar el océano, ¿no? Para ahora sí que lograr la primera globalización y dar con ello inicio a la edad moderna. Es decir, casi nada. Pero bueno, el chiste es que estos barquitos eran maderas de roble cocidas con miles y miles de clavos de hierro. Si pensamos que Cortés, al momento de destruir su flota, desmanteló todas las obras superiores, es decir, todo lo que flotaba del barco, tenemos esperanzas de que la panza de los barcos, es decir, la parte del fondo del casco, haya quedado sepultada bajo la arena una vez que se hundió. Entonces tenemos un montón de madera con un friego de clavos y pernos de hierro. Esta enorme cantidad de clavos de hierro necesariamente deforma o altera en una mínima parte el campo magnético terrestre alrededor del punto donde se encuentra. Entonces es factible encontrar la huella magnética de estas concentraciones, posiblemente debidas a clavos o a anclas o artillería
es decir, a grandes concentraciones de hierro, mediante el uso de un magnetómetro, es decir, midiendo las pequeñas variaciones en el campo magnético terrestre, podemos tratar de detectar lugares donde potencialmente uno de estos barcos o los restos de uno de estos barcos se fue al fondo y quedó enterrado entre la arena. Un momento, ¿me estás diciendo que ser arqueólogo consiste en tener un detector de metales caro? ¡Oh, sí! En realidad, claro, o sea, como arqueólogo la ventaja es que nadie sabe bien qué clase de ciencia somos, entonces podemos juntarnos con quien sea para tratar de jugar. Bueno, en este caso, el proyecto juntó a un montón de desarrapados y locos, no solo de varios países, sino de distintas disciplinas y ciencias también. En el equipo no solo vemos arqueólogos, también hay algunos cuantos que son historiadores, algunos restauradores, y curiosamente también tenemos geofísicos e ingenieros en robótica. Muy bien, cuéntenos de lo que encontraron. Ya sé, nadie le interesa la metodología. Bueno, más bien la exploración en busca de los restos de los barcos de Hernán Cortés comenzó en el 2018. Frente a Playa Villarrica, estuvimos paseando durante casi 3 semanas este magnetómetro con el que logramos mapear algunas de las zonas donde existían concentraciones anómalas de materiales que incrementaban el magnetismo terrestre. Entonces, una vez que detectamos varias de estas concentraciones muy notables, la segunda fase era bucearlas para verificarlas en campo. Es decir, ya nos tirábamos hasta una profundidad de 8 o 9 metros, que era lo máximo que hay en la rada de Villarrica, con detectores de metales y varillas de sondeo para tratar de localizar el cuerpo magnético, esencialmente hierro, que estuviera causando la anomalía. Es decir que sí, básicamente estuvimos picoteando el fondo con varillas hasta tratar de encontrar algo. Hasta que se sintiera durito. La expedición comenzó con malos augurios, ¿no? Todo el mundo pensaba que estábamos idiotas por buscar restos de barcos que obviamente habían sido quemados. Así que touché, nada de eso. Y hacia el fin de la temporada del 2018, cuando se agotaban los días de campo, todo el mundo estaba requemado y la comida ya no era tan buena como al principio, sucedió el gran hallazgo que estábamos esperando. No fue un pedazo de uno de los barcos de Cortés, así con el autógrafo de don Hernando, pero sí fue una muy buena pista que nos dio a entender que estamos sobre el camino correcto. Encontramos un ancla de cerca de 2 metros de largo que aún tenía restos del cepo de madera. El cepo es este travesaño que está justo bajo la cabeza del ancla, sí, y que la hace trabajar, de manera que las uñas, esos brazos curvados con las palmas triangulares, se puedan clavar en el fondo en el fondo del mar. Entonces, cuando los primeros buzos detectaron esta ancla, empezamos poco a poco a escarbar a su alrededor para tratar de liberarla. El sueño se hizo casi fantástico cuando logramos desenterrarla suficiente para tomar medidas precisas y ver el contorno que tenía este artefacto. Resultó que correspondía así 100% con las anclas que se fundían en España hacia finales del siglo XV y los primeros 20 años del siglo XVI. O sea, correspondía exactamente a la ventana temporal que necesitábamos. La Villarrica solo fue empleada como puerto de entrada a la Nueva España durante 4 o 5 años. Es decir, que las anclas que encontrásemos ahí habían pertenecido sí o sí a la Armada de Cortés de 1519 o a los barcos que vinieron en 1520 con Pánfilo de Narváez a tratar de castigarla, ¿no? Entonces fue un éxito parcial, pero bastante buen augurio, encontrar una de estas anclas que pueden ser fielmente datadas a los años del comienzo de la aventura de Cortés en la conquista de la Nueva España. El siguiente año encontramos 2 anclas más que en conjunto forman un patrón que parece dar a entender que estas anclas estaban sosteniendo a las naves muy cerca de la costa. Es decir, quizá a los cascos que ya habían sido encallados muy cerca de la playa y estaban siendo desmantelados por las tropas de Cortés. Es decir, que quizá, muy probablemente, encontramos la prueba definitiva de que en efecto Cortés desmanteló, encalló y desguazó sus naves frente a la playa de Villarrica. Así que en tu cara, mito de que la quema de las naves.
Vaya, muy muy interesante esta pues, crónica de los nuevos descubrimientos y bueno, esperemos que nos sigas actualizando en cuanto continúe la temporada. Claro, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra sección de Historiando Ando y vamos a darle paso a nuestra sección de comunidad. Para esta sección del telégrafo de Historia Platicadita, queremos recuperar una corrección que nos hizo la escucha Fernando Asada, a quien le mandamos un saludo, en el cual nos comentó en el capítulo del café que el café Pro no está en Inglaterra. No, creo que he dicho yo en Alemania. Perdón, en Alemania, sí, perdón. Sí, no, en efecto, está en Francia, en París. Entonces agradecemos muchísimo la corrección Sí. y también nos mandó una serie de textos para futuros episodios de Historia de la Alimentación e Historia de los Sentidos. Así es. Le agradecemos muchísimo. También agradecemos a Marifer, que nos recomendó que hubiésemos agregado también al café vienés en nuestra historia del café. Pues bueno, no lo agregamos, pero lo agregamos. Café vienés. Y cuando tú me preguntaste, yo no te dije en realidad cuál es mi café favorito. ¿Cuál? El de Cesor. Ay, no. ¡Ay, bebé! Con esto finalizamos la primera parte. La siguiente semana vamos a abordar la cuestión ya de la calle de Tenochtitlán propiamente. Vamos a intentar hacerlo. Ya vimos un poquito la perspectiva de los españoles y nos platicó Josué muchísimo sobre incluso qué se sigue descubriendo. La próxima semana nos vamos a poner un poquito más del lado Tenochca, de cómo es el auge y caída del dominio mexica. Ajá. Y con eso finaliza pues la primera temporada Sí, de Historia entonces, Platicadita. Sí, a ver, te paso la brigandina, pásame la armadura de algodón y cambiamos. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que este episodio lo hayan disfrutado y también queremos dar las gracias a José Tonatiuh que nos estuvo acompañando en este capítulo. Esperamos pues que nos acompañe en otros capítulos más y pues si están interesados en su trabajo, ¿dónde te pueden encontrar, José? Hola, sí, pues ante todo muchísimas gracias por la invitación, de verdad me divertí muchísimo haciendo este programa con ustedes. Y bueno, me pueden encontrar en el correo electrónico josue.guzman.ts@gmail.com Sí. o escribir a la página de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así es. En todo caso de que alguien quiera pues conocer un poquito más del trabajo de Josué o bien seguir las expediciones que serán en un futuro a esta zona. Ahondando. Pues bueno, pueden contactarse con él. Y me imagino que se publicaron artículos de la expedición, tanto la de 2018 como la de 2019. Josué, ¿estos artículos están libres para consulta en alguna base de datos? Uno de los artículos meramente informativos sí se publicó en inglés en el Journal of